Vamos a tomar contacto con el doctor José Eduardo Abadi. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted, psiquiatra, psicoanalista, escritor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos, por recibirnos. Faltaría más. Y la verdad que eh, hay unas cuantas cosas que lo he visto en los últimos tiempos en los distintos medios de comunicación y me surgieron preguntas, unas cuantas que me parecía que usted era la persona correcta como para responderlo. Porque a mí en lo personal no me deja de llamar la atención en forma permanente todo lo que ocurre en la comunidad y las reacciones violentas que tenemos ante pequeñas cosas. Por ejemplo, Sí, el tránsito en lo cotidiano. Y lo que me lleva a pensar es, estamos en una sociedad cada vez más violenta, tenemos esas reacciones porque vivimos a mil, tenemos porque somos violentos por naturaleza, porque estamos involucionando en nuestro ser. ¿Cómo lo ve usted, José? mire, yo creo que es una observación atinada la que hace. Pienso que estamos en un momento donde hay una mayor irritabilidad, un menor umbral de reacción violenta frente a la frustración, una incapacidad de diálogo que deriva, por lo tanto, en una distorsión, diría yo, de la comunicación que apela a la violencia como mecanismo. Y creo que, bueno, no es que se inventó la violencia ahora, no seamos ingenuos, ¿no? Pero sí hay un clima que la habilita de un modo mucho más frecuente, como usted dice, que abarca distintas áreas de nuestra vida cotidiana, prácticamente no deja ninguna libre, y que es el testimonio no solamente de un fracaso en los lazos, en los puentes que podemos tejer entre nosotros los ciudadanos de este país, o los que pretendemos que la gente que vivamos acá seamos ciudadanos y que este país sea una república, fracasa en esos puentes, y creo que por lo tanto debilita la posibilidad de construir de verdad una comunidad, una estructura comunitaria en un país que se caracteriza por lo que yo llamo la amistad cívica, desgraciadamente ausente en gran parte en nuestro país, porque se está dividiendo mucho, y lo vemos en el mundo en parte también, pero no tanto como aquí, la contienda ya no entre adversarios, ya no entre gente que piensa distinto y que quiere de algún modo luchar en términos civilizados por que se priorice su idea, sino en términos de amigos, enemigos, de buenos y malos, polarizaciones que impiden la integración, que creen en la versión totalmente equivocada de un vencedor y un vencido absolutos, que la historia ha demostrado categóricamente que cuando es así, perdemos todos. Una verdadera grieta. Esta es la verdadera y difícil grieta. Está bien la asociación que hace, amigo, porque esa grieta es la grieta preocupante, usted diría. Acá hay dos tipos de grieta que uno habla. Antes hablábamos que grieta podía significar estar en posiciones distintas. Hoy en día grieta significa que cada posición es enemiga de la otra y no lo escucha, piensa solo en su propio argumento, y eso, bueno, naturalmente convierte, como muy bien decía usted al principio de la pregunta, lo que debiera ser un debate, una discusión, un disenso en una guerra. Yo creo que hubo muchos años donde la versión muy, no quiero emplear la palabra fanática, pero donde lo que se quería ver priorizaba la versión de la realidad en lugar de lo que la realidad era, donde aparecían bueno, yo creo que muchas de las versiones populistas actuales que vemos en el mundo encierran en el fondo el germen violento, porque el populismo en último término deriva por lo general en versiones autoritarias, a veces disfrazadas, avaladas por mayoría, pero no quiere decir que esto le quite su carácter autoritario o violento, ¿no? La gente cree que la mayoría legitima cualquier tipo de conducta, es absurdo. Y creo que muchas veces estos movimientos que estamos viendo en algunos países de Europa, en América Latina, etcétera, significa la incapacidad de variables
de ideas y estrategias distintas dentro de un grupo que se integre y se respete. ¿Esto es un fracaso individual que lleva a lo colectivo o un fracaso colectivo que termina contaminando al individuo? Qué buena pregunta. Yo creo que el hombre, el ser como nos enseñan los filósofos desde siempre, el ser es un ser social, ¿no? Es ingenuo pensarse individuo sin pensar en términos de contexto grupal. Es imposible ser uno si no reconocemos previamente al otro. Yo creo que hay de todos modos, ya después que el circuito empieza a funcionar, se crea quién puso el huevo y quién puso la gallina, está todo comprometido. Pero a mí me sirve mucho lo que usted me pregunta, porque creo que una de las cosas que tenemos que rescatar, pero en serio, no tomándolas como utopías discursivas que no tengan peso en la realidad, es la ética individual y la moral social. Sin ética individual no hay la posibilidad de un conjunto, de una moral colectiva, y creer que la ética y la moral son derivaciones simplemente de la clásica caridad es de una ingenuidad total. Que la ética y la moral además son perdidosas, se pierde, sé bueno pero se pierde, es otro disparate. La ética individual, la moral colectiva, la ética social son en los países, como lo muestran los países desarrollados, civilizados, que progresan de verdad, enormemente productivas y gananciosas. Si uno quizás quiera mirar la génesis de esta realidad que nos toca vivir como sociedad que estamos hablando, tenemos que quedarnos y decir el fracaso o principalmente crisis de grandes instituciones, llámese iglesias por ejemplo, ¿es una fuente importante para llegar a esto? Sí, yo creo que el fracaso institucional, que es también producto de un atravesamiento donde está comprometido lo individual, lo colectivo, lo político, yo creo que lo institucional es básico porque lo institucional tiene que ver con los límites, lo institucional tiene que ver con lo suprapersonal, con la voluntad individual que sea lo que a mí me gusta. Y tenemos, por otro lado, una institución en jaque en la Argentina, hoy lo sabemos, que es la justicia, ¿no? Un país que no cree en su justicia, o una justicia que no amerita ser tal, es un hueco enorme, porque la justicia finalmente, ¿con qué tiene que ver? Con la verdad. Uh-huh. Y si nosotros estamos viviendo y en la Argentina lo sentimos permanentemente, en distintos ámbitos, como escuchando mentira tras mentira, el nivel de escepticismo y violencia, que es lo primero que me pregunto, tienen lugar. Y entonces, en un país donde no hay justicia, que entre paréntesis no existe justicia sin sanción, ¿no? Entonces, sin sanción no hay justicia, sin justicia no hay verdad, sin verdad no hay república, sin república así estamos. ¿Cuál es el camino, o mejor dicho, este camino hacia dónde nos lleva y principalmente cree que se puede llegar a torcer en un futuro pronto lo que tiene que ver con esta realidad que estamos describiendo? Bueno, yo creo que sí. Yo pienso a veces como médico, como psiquiatra, como psicoanalista, ¿qué requerimos de un paciente nosotros para poder habilitar nuestras herramientas terapéuticas, nuestra posibilidad de curarlo? Uno, que tenga conciencia de enfermedad. Si no tiene conciencia de enfermedad no hay nada que hacer. Es decir, si no sabe que hay algo que no, y no siente algo que no camina dentro suyo, es muy difícil poder acercar una propuesta terapéutica curativa. Dos, que esté dispuesto a hacer el esfuerzo para curarse. No existe pensamiento mágico, varita mágica, milagro, salvador, mesías, salvadora. Por favor, terminemos con esa, sino que es un esfuerzo colectivo, maduro, que hace falta, y no justamente el presidente de Venezuela, que hace falta realizar para salir adelante. Y tres, paciencia, no se logra en un día. Entonces, y eso implica noción de cambio, de transformación, de esfuerzo, no de sacrificio, por favor, de esfuerzo, y no jugar a la estrategia o a la coartada de soluciones absolutas, totales, mágicas, generalmente que son volver al pasado, creer en personajes que nos van a salvar la vida, en sacralizar a determinadas personas como si fueran las únicas que pueden rescatarnos. Acá o nos rescatamos como estructura o no nos rescata nadie. A ver, recién cuando hablaba me recordaba una frase
de los 80 de un gran músico argentino, de un gran artista que ya no está más, que decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Vivimos un poco así, no sé lo que quiero, pero lo quiero todo ya. Bueno, el músico por ahí, si fue un gran músico, no sé a quién se refiere, pero debe saber que más allá de que esa frase, si él fue un gran músico es porque no hacía las cosas, lo quiero ahora y lo quiero ya, sino que estudiaba, trabajaba, ensayaba, corregía. Como toda obra, no nace de un instante, sino de un trabajo. Sí, 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 sí. Todo tiene un proceso, un camino y un tiempo, cosa que hoy parece muy difícil de sentarse a mirar. Y volviendo a la Génesis, al inicio, mejor dicho, más que a la Génesis, cuando hablábamos, y yo le graficaba la situación de la sociedad, el tema del tiempo en el tránsito. Muchas veces se Bueno, pero soluciona el todo. tránsito es excelente el ejemplo que usted pone del tránsito, ¿eh? Porque el tránsito es el lugar cotidiano y fácil de percibir donde vemos la ausencia de normas. ¿Qué quiere decir normas? No hay ninguna límite interior. A ver, una cosa es que estamos frente a un semáforo colorado. ¿Por qué no? Al cruzar la luz roja cuando estamos detenidos ahí en una esquina, no tiene que ser simplemente porque está un policía que nos hace la boleta. Eso es una prohibición a la infracción. Pero en un país o en una persona, si usted quiere, que madura, tiene que lograr que el trabajo haga que esa prohibición se convierta en una norma. Es decir, no quiero atravesar la luz roja. ¿Por qué? No solamente porque me pueden hacer la boleta, sino porque si yo lo hago, también lo hace el de al lado, y el de al lado, y el de al lado, y ya no puedo confiar en nadie, ni ellos en mí, ni yo en ellos. Entonces nos convertimos todos en potenciales peligros para el otro. Y así lo que hacemos es atentar contra la convivencia. El tránsito son normas, la norma es suprapersonal, es la internalización de una prohibición a una infracción y es, por lo tanto, el dejar de querer hacerlo. No tengo que solamente respetar el semáforo porque si no me hacen la boleta, sino que le tiene que parecer una rareza que a alguien se le ocurra hacer eso porque atenta contra mí y por lo tanto él siente que yo atento contra él. Y ahí tenemos el clásico en lugar de anarquía. Sí, el lugar de anarquía que parece un lugar... Le voy a contar una anécdota, si sí. me permite. Hace muchísimos años, lo cual lo lamento porque eso quiere decir que tengo muchísimos años, yo estaba a los 21 años, entonces estaba en Suiza, estaba en Ginebra, y era tarde, estábamos con un amigo, con 2 mangos en el bolsillo, como siempre que uno viaja hasta allá, y eran tipo 11:30, 12, había un semáforo, ¿no? Había luz roja y no pasaba un alma, porque a esa hora en Suiza duermen hasta, qué sé yo. Y entonces cruzamos. ¿A quién se le puede ocurrir si no viene un coche no cruzar con semáforo colorado, no? Decíamos Claro. a las 21. Me detiene había por ahí un policía, me para, me dice, venga por favor, me quiere hacer una boleta, ¿no? Porque crucé con luz roja. Y le dije con total franqueza, pero no venía nadie. Y me dice una cosa cierta, me dice, pero el semáforo no dice que usted no puede cruzar con luz roja cuando viene alguien. Dice que no puede cruzar con luz roja, eso es lo que dice. Claro. Y ahí entendí que la regla es suprapersonal, que no es adaptable a mi gusto. No es que ahí está prohibido estacionar, pero son a mí para los otros. Para mí son 5 minutos, flaco, ¿qué te hace? Bueno, no. Es un poco, sí, sucede, me quedé pensando la en eso. personalización de la ley es la ausencia de la ley. Claro, sí. Como el atajo, como... La coartada, como la mentira, como el utilizar este aparato gigantesco de persuasión para alienar. ¿Nos está ganando la avivada? La piolada, dice usted. Sí. La piolada es una de las versiones de la estupidez para mí. El que se refugia en la piolada como modus vivendi o no. Que alguna piolada pueda ser un ingrediente, si la queremos llamar astucia, dentro de lo que son los comportamientos, mientras no perjudique al otro. Bah. Ahora, si la piolada es cómo logro hacer del verbo zafar el verbo de mi vida, estoy listo.
y está lista la comunidad en la que vivo. A mí, yo comparto con usted un dicho que hace 15, 20 años me contaba, me decía una persona mayor, me decía, el vivo del barrio el vivo de la cuadra termina siendo el estúpido del barrio. Estoy de acuerdo. Y me quedé y decía, ese camino es el que hay que transitar, dejar de intentar ser el vivo de la cuadra, porque uno termina siendo el estúpido del barrio. Sobre todo es una lástima, porque puede llegar a ser, si es el vivo de la cuadra y se toma en serio a sí mismo y se respeta a usted y al otro, por ahí termina siendo el inteligente de la cuadra. Y si prospera en la experiencia, a lo mejor gana sabiduría y deja de ser, en cambio, el piola que se convierte en el estúpido. José, ha sido un placer escucharlo, un gran abrazo y que tenga una buena jornada. Un abrazo para toda su audiencia. Gracias, el doctor José Eduardo Abadi, psiquiatra, psicoanalista nacional muy importante, autor de muchísimos libros altamente interesantes.